Pues buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a esta presentación del venerable hermano Francisco del Niño Jesús para todo Villapalacios. Es un motivo de alegría y es un motivo de alegría que hoy nos acompañéis no solo la gente de Villapalacios, sino gente muy amiga, tanto de Villapalacios, de Bienservida, de Salobre, de Reolí y toda la gente de aquí de Albacete. Bienvenidos y muchas gracias. Le damos una especial bienvenida por delicadeza y por un poco de peloteo también al sacerdote encargado de la causa de los santos, porque si a él nos hace algún hincapié así, pues a lo mejor podemos llegar a algo más. Así que, don Juan Julián, bienvenido, muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Además, fue alumno mío. Que fue alumno mío. Entonces mejor todavía. Pero ya no le puedes hacer nada. Bienvenido José Luis, José María, Fernando, todos amigos y amigos. La verdad es que es un motivo, como os digo, de alegría. Antes de nada, permitidme que exprese un agradecimiento muy especial a todos los villapalacenses que hoy nos honráis, sobre todo también con la presencia de nuestro alcalde, que después tendrá un breve saludo para todos. A los que habéis venido desde Villapalacios, a los que habéis venido desde otros lugares de la provincia, algunos incluso desde Valencia se han venido hoy solo para este encuentro, y desde algunos sitios más. Vuestra presencia dice mucho más de lo que parece. Dice amor a vuestro pueblo, amor a vuestras raíces, amor al venerable hermano Francisco del Niño Jesús, y sobre todo dice algo muy importante, y es que la fe sigue siendo un vínculo que nos une, que nos convoca y sobre todo que nos transforma. Gracias por hacer este esfuerzo de desplazaros, por llenar este espacio con rostros conocidos, con historias compartidas y todos con una misma ilusión. Seguir descubriendo juntos a Francisco y lo que su vida puede seguir diciendo hoy en la vida de cada uno de los cristianos. Para nuestra parroquia de San Sebastián y para todo el pueblo de Villapalacios es una alegría poder encontrarnos hoy para mirar de nuevo a una figura que forma parte de la historia más profunda de nuestro pueblo, pero también, y esto es lo más importante, de nuestro presente y de nuestro futuro como comunidad cristiana, el venerable hermano Francisco del Niño Jesús. Francisco no es solo un personaje del pasado, no es una figura piadosa para encerrarlo en los libros o en los archivos. Francisco es ante todo un testigo del Evangelio, un hombre que en el siglo XV se tomó en serio a Cristo y se tomó en serio el amor, se tomó en serio la pobreza y la entrega radical evangélica. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que sea de una tremenda actualidad en este momento. Porque vivimos un tiempo en el que necesitamos referentes reales, encarnados, de carne y hueso, personas que nos recuerdan que el Evangelio no es una teoría, sino una forma concreta de vivir. Y el venerable hermano Francisco lo vivió así, desde la sencillez, desde la humildad, desde el servicio, desde una opción clara por los pobres y por los últimos. En este sentido, no es casualidad que hoy, siglos después, encontremos una profunda sintonía entre la vida del hermano Francisco y la primera exhortación apostólica de nuestro Papa León XIV, la Diles Cité, centrada en el amor a los pobres. Una iglesia que no se encierra en sí misma,
sino que sale al encuentro, que acompaña, que se implica, que se mancha las manos. Francisco del Niño Jesús fue eso, un hombre de iglesia, pero sobre todo un hombre de evangelio. Un cristiano radical en el mejor sentido de la palabra, radical porque fue a la raíz, a lo esencial, a Cristo, y por eso creemos que recuperarlo, redescubrirlo y volverlo a colocar en el corazón de la vida religiosa y popular de Villapalacios no es mirar atrás, ni es mirar con nostalgia, sino mirar hacia adelante con esperanza. Hoy necesitamos modelos así, no perfectos, sino coherentes, no triunfadores, pero sí fieles, no poderosos, pero sí profundamente evangélicos. Y para ayudarnos en este camino de redescubrimiento, tenemos la suerte de contar esta tarde con una persona excepcional, tanto por su trayectoria académica como por su compromiso humano, cristiano y pastoral. Con nuestra comunidad parroquial de Villapalacios, con nuestra unidad pastoral de Juan 23 y con nuestra diócesis de Albacete. Me siento profundamente orgulloso de presentaros al doctor Juan Montañés, con S, quien será el encargado de introducirnos en la figura del venerable hermano Francisco del Niño Jesús. Juan Montañés es licenciado en Filosofía, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia, doctor por la Universidad de Salamanca y ha sido catedrático de Psicología del Desarrollo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y además fue profesor del Seminario Diocesano de Albacete durante años, formando generaciones de seminaristas. Pero más allá de los títulos, que son muchos y muy valiosos, Juan, sobre todo, es un hombre de Villapalacios, que ama su historia, que ama sus raíces y que lo hace desde una fe y un compromiso profundo. También no podemos olvidar que es conocedor de nuestra raíz de fe, puesto que es también bachiller en teología. Por lo tanto, no es una fe cualquiera, sino una fe pensada, reflexionada y vivida. Es alguien que ha investigado con rigor, con pasión y con respeto a la figura del venerable Francisco, que ha buscado un archivo, documentos, testimonios y que ha sabido reconstruir su vida con una seriedad histórica exquisita, pero también con una sensibilidad creyente que se agradece enormemente. Esta tarde no solo vamos a escuchar una conferencia, vamos a recibir un testimonio, una invitación a mirar nuestra propia vida desde el espejo de un paisano nuestro que supo vivir el Evangelio con radicalidad y alegría. Que este encuentro nos ayude a querer más a Francisco, pero sobre todo a seguir más a Cristo, como él lo hizo. Muchas gracias, Juan, por estar aquí, por tu trabajo y por tu cariño a este pueblo que es el tuyo, y por ayudarnos a mantener viva la memoria y la esperanza del venerable hermano Francisco. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer a todos los presentes y dar la bienvenida a esta conferencia tan especial para Villapalacios. Yo había preparado primero unas palabras para explicar un poco lo que es Villapalacios, lo que es el municipio. Pero bueno, veo muchos paisanos que esto os lo vais a saber de memoria, pero aún así estoy convencido que nunca os cansaréis de escuchar las virtudes que tiene nuestro pueblo. Villapalacios es un pueblo de unos 500 habitantes, situado en la Serra de Alcaraz, al sur de Albacete y lindando con Jaén, que es un detalle que yo creo que de alguna forma forja una idiosincrasia única de lo que es la gente de Villapalacios.
Estamos situados en lo alto de una meseta, desde la que vislumbramos grandes campos de cereal y olivo, que es de lo que básicamente vivimos. Desde esta meseta tenemos vistas a las bonitas sierras de Vilombrar, Guadalmena o la Dehesa y el Lesón, que nos ofrecen, sobre todo ahora dentro de poco en primavera, unos paisajes únicos. Y debe ser por estos detalles y por alguno más, por lo que en Villapalacios, seguramente en proporción a nuestra población, pues han nacido un número muy alto de personajes muy ilustres. Uno de ellos es el venerable Hermano Francisco, de que nos va a hablar Juan Montañés esta tarde, pero hay otros muchos y muchos muy recientes, con una categoría cultural, académica, sobre todo humana, y que es muy alta y que han tenido mucha relevancia a nivel provincial, a nivel regional e incluso a nivel nacional. Hoy mismo, en esta presentación la realiza Juan Montañés, que entre otros muchos de sus logros que ha destacado Alejandro, tenemos que ha sido profesor de Psicología en la Facultad de Educación de Albacete durante muchos años. De Villapalacios es también Pedro Losa, decano de la Facultad de Educación de Albacete también durante muchísimos años. José Ángel Montañés, que también siempre hay que recordar, reputado periodista del país y historiador, que nos está haciendo vivir con muchísima pasión la historia de nuestro pueblo. Antonio Pastor, que fue un gran consejero de Caja Rural durante muchos años y que sin duda contribuyó de forma importante al crecimiento de esta entidad a la que le tenemos tanto cariño en la provincia de Albacete. Y no podemos olvidarnos tampoco de Miguel Ángel Montañés, que fue secretario general adjunto al Tribunal Constitucional y consejero de la Junta de Castilla-La Mancha en un gobierno con José Bueno. Que me perdone mucha más gente que ha tenido muchísima relevancia y que nació en Villapalacios. Es que podríamos estar hasta mañana y no le dejaríamos hablar a Juan. Pero quería recalcar todo esto primero, porque no solo por orgullo de alcalde, que por supuesto también, sino como ejemplo del porqué la presentación de hoy. Dentro de los grandes personajes ilustres que han nacido en Villapalacios, hoy nos van a mostrar la historia de uno de los más importantes, forjados por el entorno que antes os explicaba. Este es del siglo XVI, siglo que seguramente fue el de mayor esplendor de la historia de Villapalacios, de la mano del venerable Hermano Francisco, por supuesto, pero también de personajes como Luis Manrique de Lara, que fue párroco de Villapalacios y capellán de Carlos V y limonero mayor de Felipe II, o los condes de Paredes y ese señorío de las 5 vías que Villapalacios capitalizó. No quiero extenderme más, os quiero volver a dar las gracias a todos los asistentes y de forma muy especial, por supuesto, a Juan Montañés por esta ponencia y por su incansable esfuerzo en dar visibilidad a su pueblo, Villapalacios y a su historia. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar a presentar al venerable Hermano Francisco en Albacete. En Villapalacios ya lo conocemos, aquí lo estamos hoy intentando darlo a conocer. Y antes de comenzar a hacer la charla pura y dura, primero os quiero presentar al Hermano Francisco para que sepáis cómo es, qué cara tiene, qué fisonomía tiene, porque muchos de los que estáis aquí no lo habéis conocido nunca. Aquí en el primer cartel tenéis una imagen, pero vamos a ver una serie de retratos, de cuadros. ¿Así se ve más? Bueno, pues vamos a ver una serie de retratos que a lo largo de la historia se han hecho del Hermano Francisco para que tengáis una idea de cómo era él. Bien, este es el primer cuadro que tenemos y que existe del Hermano Francisco. Este cuadro es de Juan de Sariñena, un pintor valenciano, y se pintó un año después de fallecer. 1604 muere, 1605 por encargo del patriarca de Valencia se hace este cuadro. A partir de este cuadro, todos los cuadros, todas las estampas y todo lo que has hecho posteriormente, el modelo ha sido este.
porque todos los artistas posteriores, ninguno lo ha conocido personalmente al hermano Francisco. El único que lo conocía personalmente era Juan de Sariñena. Este cuadro se encuentra en el Ayuntamiento de Valencia. Esto es lo mismo, es una imagen más cercana del rostro del hermano Francisco. Y después pasamos a otros retratos que hay. Estos están en la iglesia del Patriarca, en Valencia, al lado de la Universidad Antigua. Esta iglesia tiene capillas laterales. En la capilla lateral derecha está enterrado San Juan de Ribera, Santo San Juan de Ribera. San Juan de Ribera era íntimo amigo del hermano Francisco. Después lo veremos, que tenían una relación muy estrecha. Entonces, debió de dejar dicho que en su tumba, a su lado, lo acompañase el hermano Francisco. Y este es el cuadro. Este cuadro lo vais a ver con más contexto. Es estos unos azulejos valencianos, es el hermano Francisco atendiendo a un estudiante, a un joven, bajo la supervisión de María y del Niño Jesús. En todos los cuadros del hermano Francisco siempre va a aparecer el Niño Jesús. Esta capilla, todavía ampliándola más, es esta que tenéis aquí. En esta capilla es donde está enterrado San Juan de Ribera. Aquí a la derecha, os lo señalo, este es el cuadro. Este es el cuadro del hermano Francisco, está un poquito tapado con un candelabro. Esta fotografía es cortesía de Ángel, que me lo mandó. Y al otro lado, al lado derecho está el hermano Francisco, al lado derecho está Santo Tomás. Era, por lo visto, los dos santos con los que se sentía a gusto San Juan de Ribera, y puso uno a cada lado. Eso al lado derecho. Al lado derecho de esta iglesia nos encontramos este fresco. En este fresco aparece también el hermano Francisco, atendiendo a otros estudiantes. Yo este cuadro lo he visto 40 veces porque he ido a la iglesia y lo he visto. Lo tengo en fotografía, lo he visto 40 veces y hasta hace 4 días no me di cuenta de un detalle que tiene este cuadro. ¿Lo veis? Figuraos, aquí está el hermano Francisco. Está poniéndole las manos a un estudiante. Y el otro estudiante que está detrás de él, ¿qué está haciendo? Me di cuenta el otro día. Está con unas tijeras en la mano. Está con unas tijeras. ¿Y qué está haciendo? Está cortando un trozo de la capa del hermano Francisco. ¿Y por qué lo corta? Porque en Valencia todo el mundo consideraba que el hermano Francisco era un santo. Y el gran problema que tenía el hermano Francisco en Valencia es que no podía salir a la calle, porque le cortaban la capa, le cortaban trozos de pelo, porque todo el mundo quería una reliquia y quería un recuerdo del hermano Francisco. Hace 4 días me di cuenta que está con la capa cortando un trozo de la capa del hermano Francisco. Bien, este cuadro está en la capilla donde está en la capilla de la izquierda del altar mayor, que la Virgen de la Antigua, y bueno, es exactamente lo mismo. El hermano, aquí no se ve muy bien, pero el hermano Francisco estaría aquí, es este que está ahí. Bien, estos son los cuadros que os he enseñado ahora, son los cuadros de Sariñena. Son los cuadros del pintor que lo conoció en vida al hermano Francisco. A partir de aquí, todos los que lo han pintado, ninguno lo ha visto, porque ya había fallecido. Este es el cuadro más importante que hay del hermano Francisco. Este es el cuadro de Francisco Ribalta. Es la Virgen María presentando al Niño Jesús a Francisco. La Virgen María, siempre en todos los cuadros de Francisco sale el Niño Jesús. Este cuadro, ahora mismo, hay 2 o 3 copias, este cuadro ahora mismo se encuentra ni más ni menos que aquí, en esta habitación. Esto es una sala de reuniones de las Cortes de Valencia. Las Cortes de Valencia. Una sala de reuniones, y bueno, no se ve muy lo puedo atraer un poquito más, pero bueno, ahí está el hermano Francisco, el mismo. El hermano Francisco, lo mismo, la Virgen María enseñando al Niño Jesús al hermano Francisco. Y esto debe ser, yo no he estado aquí, vamos a ir ahora, pero esto debe ser una sala de reuniones del Parlamento Valenciano. Y este ya es en concreto pues el mismo cuadro de cerca. Esta foto me la mandó el otro, pero me la mandó el otro día Gregorio.
nuestro amigo Gregorio, ya estaba allí también. Fue apuesta adrede a hacerlo. Bien, este es otro retrato que tenemos del hermano Francisco. Este retrato del hermano Francisco lo vimos cuando estuvimos en Alcalá antes de Navidad, que fuimos a ver las huellas que había dejado el hermano Francisco allí. Y esto es el convento de las Agustinas. Es un convento que lo fundó el hermano Francisco. Y ahí tiene un cuadro, que es él, este retrato, que lo vais a ver aquí, figuraos dónde está. Esta es la iglesia del convento fundado por el hermano Francisco y este es el cuadro que hay aquí. Después, aquí, más adelante, vamos a ver que hay otra sorpresa muy grande sobre el hermano Francisco y esta iglesia, fundada por Francisco. El siguiente cuadro que tenemos ya, el siguiente retrato que tenemos del hermano Francisco, esto es un grabado. Este grabado lo hizo Pascual Picó. Pascual Picó era un valenciano y era uno de los grandes cartógrafos que ha tenido España en el siglo XVIII, los que hacen mapas, los que hacen planos. Y se dedicaba también su tiempo libre pues, a hacer cosas de este tipo. Yo he visto algunos de Santo Tomás y de algún Santo Tomás. Este es el hermano Francisco, como siempre, como digo, con el niño Jesús. Siempre con el niño Jesús. Esta estampa en Villapalacios está bastante extendida. Ahora os lo diré. Mirad, este cuadro, aquí tenéis, con una leyenda, es el mismo cuadro antes, pero este con una leyenda. Este está en Villapalacios, pone, verdadero retrato del venerable hermano Francisco del niño Jesús. Nacido en Villapalacios, no sé qué, no sé cuánto, aquí te lo pone todo. Y entonces, esta estampa la trajo un párroco de Villapalacios que se llamaba Guillermo Escribano Simón, párroco de Villapalacios, no sé si lo leéis abajo, aquí, Guillermo Escribano, párroco de Villapalacios, en 1909. Y este cuadro es para ayudar a las religiosas de San Gregorio de Valencia. San Gregorio de Valencia era el otro convento que fundó el hermano Francisco en Valencia. Para sacar dinero, vendiendo algo, este cuadro. Este cuadro, ya digo que en Villapalacios está bastante extendido. Por ejemplo, este cuadro que estáis aquí es exactamente lo mismo que el otro. Este está en el comedor de mi casa. Este me lo encontré liado en un baúl, lo saqué, lo planché y en un marco por allí que tenía lo puse y ese es exactamente el mismo cuadro con la misma leyenda debajo. Y hay más. En el pueblo hay cuadros del hermano Francisco. Este es otro que es el mismo cuadro, como lo veis, con leyendas distintas. Pero todos son del Picó son del grabador que os digo anteriormente. Y después estos los ha encontrado todos José Ángel Montañés, que lo conocéis, muchos, que son imágenes grabados que hay en la Biblioteca Nacional del hermano Francisco. Este es uno, y después, bueno, pues ya sucesivamente, este es otro, del hermano Francisco, este es otro del hermano Francisco, otro del hermano Francisco, está con Historia de Villapalacios, estos son todos buscados y encontrados por José Ángel. Y este es muy curioso. Este es un cuadro de... No se sabe muy bien de qué, pero los técnicos dicen que es de Juan de Ribalta. Este cuadro es la misa de Navidad en Madrid del convento de los Carmelitas, que se encuentra en la calle Alcalá. Entonces, en este cuadro, como veis, está Francisco, está ayudando a misa. Está con una campanilla en el momento de la consagración. ¿Lo ves? Y el milagro que representa este cuadro es que cuando levanta la hostia, el niño Jesús aparece en la hostia, como homenaje, dicen, al hermano Francisco. Entonces, tenéis ahí el hermano Francisco y este Francisco. Perdón, este es el niño Jesús y este es Francisco. Se atribuye este cuadro a Ribalta, a Francisco Ribalta, el que hemos visto anteriormente. Este cuadro yo lo hemos encontrado Alejandro y yo, en una página de internet que se llama Ecos Teresianos. Y ahí es donde aparece el cuadro. Hemos encontrado otro cuadro más, además de este, que es este, que es como una imagen joven del hermano Francisco. Es siempre lo mismo. Como veis, después, cuando veamos un poquito su historia, el hermano Francisco tenía como un lema: a mí no me deis la gracia por lo que hago, la gracia es dárselas al niño Jesús. El niño Jesús es quien da, está dando monedas, con una mano las coge Francisco y con la otra mano las reparte entre los pobres.
Gracias. No, a mí no, al niño Jesús. Francisco dice muchas veces, yo soy las manos y los pies del niño Jesús. Yo cojo el pan, yo cojo la moneda que me ha dado él, que me ha dado el niño Jesús, y yo lo reparto. Esta estampa que encontramos en los ecos teresianos está copiada de este grabado seguro, porque es que es exactamente igual. Mirad, es exactamente igual, pero esto es un grabado más antiguo. Si lo veis, no veis otra vez, ¿no veis? La estampa y el grabado. Un grabado de los que encontró José Ángel en la Biblioteca Nacional. Estos son libros que se encuentran en la Biblioteca Nacional que hablan del hermano Francisco. Portadas de libros. Este es uno, este es otro, todos con el niño Jesús, este es otro, y este es el más conocido en Villa Palacios. Hay muy pocas casas en Villa Palacios que no tengan este libro, con esta portada del hermano Francisco. En mi casa lo hay también, está también. Y es, como veis, siempre la misma imagen, el niño Jesús arriba, dándole a Francisco con una mano y Francisco con la otra mano repartiéndolo entre los pobres. Es siempre esa figura. Y entonces hay un librito donde explica, bueno, pues toda la vida del hermano Francisco. Y después la sorpresa que nos llevamos, que yo no la conocía tampoco, después de haber estado tanto tiempo aquí con la obra de Lope de Vega y compañía, es que cuando llegamos a Alcalá nos encontramos con una imagen del hermano Francisco, que sepamos la única imagen que existe, una talla de madera policromada del siglo XVIII. Esta talla, como es del siglo XVIII, se supone que como al hermano Francisco lo hacen venerable en el siglo XVIII, pues con motivo de la celebración, pues debieron de encargar hacer esta imagen. Y esta imagen se encuentra en la iglesia del Hospital de Antezana. El Hospital de Antezana es el hospital más viejo de toda España, el más antiguo. Y el hermano Francisco, como después vamos a ver, estuvo 32 años trabajando en ese hospital. Entonces, en la iglesia de ese hospital está esta imagen del hermano Francisco. Una talla más o menos de tamaño natural, ahí no se ve bien, pero es una persona normal. Estas son distintas fotos que hice yo de cuando estuvimos allí. Esta foto la encontré hace 4 días, me la dio José Ángel. Es una imagen del niño Jesús, de Francisco del niño Jesús. En la mano tiene al niño Jesús, como siempre, pues, pero figuraos, es una cosa que vais a ver. Cuando vemos libros de Alcalá, a Francisco le llaman el santo de Alcalá. Cuando vemos cosas de Madrid, le llaman el santo de Madrid. Y cuando vemos publicaciones de Valencia, no se acuerdan ni de Alcalá ni de Madrid y se acuerdan de Valencia. Este cuadro, por ejemplo, venerable hermano Francisco del Niño Jesús, carmelita descalzo, fundador de las religiosas de San Gregorio de Valencia. Este es uno de los problemas, que después cada uno dice que es santo de su casa. Todo el mundo lo ha reclamado menos nosotros. Es así, esta imagen. Y para terminar con estas imágenes, no tengo más, tengo una que es muy curiosa y que tiene su gracia, que es esta. Esta imagen es el papel de una pastilla de chocolate. Si lo veis, está cortada la pastilla de chocolate. Aquí, por ejemplo, pues tiene de la tijera, se nota. Esto está en mi casa también, esta la tengo yo. Es una. Y entonces aquí pone chocolates. La imagen que se ve es la del librito que he dicho anteriormente. Es exactamente lo mismo que la portada. Y abajo pone venerable hermano Francisco del Niño Jesús, carmelita descalzo. Y abajo de todo, en pequeñito, pone marca registrada. Lo he buscado, fíjate que en internet lo dice todo, no he encontrado dónde está la marca, ni de dónde es el chocolate, ni de qué fábrica es, ni cómo. Pero el hermano Francisco fue como Nestlé o algo de esto, es decir, tuvo su marca de chocolate. Bueno, tiene su gracia y por eso lo he puesto, pero ahí está también. Aquí creo que te di una estampa de estas, ¿no? Del hermano Francisco. Bien, esto es simplemente para que conozcáis un poquito por la cara, la fisonomía del hermano Francisco. Nos vamos de aquí y vamos a ver un poquito su vida, su historia. Y comenzamos por aquí. Esto es Villa Palacios. Esto es Villa Palacios. Y la casa que se ve aquí, esta que hay aquí, que quien vive está aquí, en mi casa dice, porque es donde vive Loli ahora. Esta casa, tradicionalmente en Villa Palacios, se dice que es donde nació y donde vivió el hermano Francisco.
Aquí pasó el hermano Francisco su niñez y pasó su juventud, hasta los 23 años. Esto que se ve aquí es la torre de la iglesia de Villapalacios, y bueno, pues al pie de la torre es donde está esta casa. Esta calle, el ayuntamiento, evidentemente, pues le puso la calle del venerable hermano Francisco, se llama, la calle que baja para el cementerio. Bueno, pues aquí nació. Aquí estuvo hasta los 23 años de pastor y de agricultor. Normal, una persona normal, medio analfabeta, con muy pocos estudios, solamente conocía el Christus, que es prácticamente el ABC, y nada más. Pero tiene un problema, y es que cuando con 23 años está en la sierra un día cortando leña, aparece el guarda de Alcaraz y le dice que le dé la licencia para poder cortar leña. Dice, yo tengo licencia, estoy aquí en mi pueblo y en mi pueblo tú no tienes licencia. Que sí tengo licencia, que no tengo licencia, que coge el chuzo de madera con el pincho de metálico y le amenaza el guarda al hermano Francisco y le dice que se dé preso, que se lo lleva preso. Y entonces, cuando dice que se dé preso, el hermano Francisco en ese momento, se pone nervioso, coge una piedra y se la tira, con tal mala suerte que le da en la cabeza y lo mata. Lo mató. Mata al guardia de Alcaraz, que después al padre le costó, creo que fueron 12.000 maravedíes para darle a la mujer del guarda, que tuvo que darle en el juicio que hubo y todo eso. Pero bueno, cuando lo mató, el padre y los amigos del padre y todo eso le aconsejan que se vaya del pueblo, porque como sigue aquí, lo coge la justicia y va a la cárcel. Entonces, coge y ese mismo día se va. Y se va a Alcalá. Sale andando con unos pastores que pasaban por lo visto por el pueblo, por Villapalacios, Alcalá, andando. Cuando llega a Alcalá, lo primero que le sorprende es lo grande que es el mundo. Él no había visto nada más que Villapalacios. Y andando y cruzando, pues esto es grandísimo. Entonces, Dios tiene que ser muy grande también cuando ha sido capaz de crear un universo tan grande. Llega a Alcalá, no tiene nada, ¿qué hace? Se va a la puerta de la iglesia principal que hay en Alcalá. ¿Qué es esta? La casa de los Santos Niños Justo y Pastor. Esta es la actual catedral de Alcalá de Henares. Ha cambiado mucho su imagen, pero esta es la antigua. Se pone en la seta, se sienta a pedir para poder comer y sale el cura, el párroco y el sacristán. Salen hablando y le dice el sacristán al cura, ¿sabe usted lo que ha pasado? Que el ayudante que tenía en la iglesia se ha ido, ha venido su madre y se lo ha llevado. Y no tengo ayudante. Y Francisco, que lo está oyendo allí sentado, dice, esta es mi ocasión. Y se ofrece como ayudante del sacristán. Y lo coge. ¿De dónde eres? Y aparece, en el libro de López de Vega aparece, yo soy de Villapalacios. Y dice el párroco, de buena tierra, que yo pasé por allí y lo vi cuando fui a la Andalucía. Eso es el párroco. Total, que lo contratan de ayudante del sacristán. ¿Problema que tienen? Que cuando le dicen que toque una cosa, toca otra, porque confunde los toques, no sabe cómo hay que tocar, no distingue un toque de otro, y encima lo han pillado alguna vez en la sacristía comiendo formas no consagradas de la calle allí, etcétera. Total, que que el sacristán se cansa y dice que se tiene que ir. Que si no sabe tocar y encima se come la hostia, ¿qué hace allí? Entonces, él sale, y es la primera vez que sale hablando directamente así con Dios que yo haya visto, y le dice a Dios, os juro, al niño Jesús, os juro ser devoto de vuestra natividad, de vuestro nacimiento. Por eso va a ser siempre el Francisco del niño Jesús. Os juro que voy a ser siempre devoto de vuestra natividad con ardiente voluntad. Y os hago eterno voto. Y no lo dudéis, Señor, que he de ser muy vuestro. Dadme a sentir cómo os puedo servir, que es el más alto saber. El hermano Francisco que ha llegado a Alcalá. Alcalá es una de las grandes ciudades universitarias de España. Es donde viene gente de toda España a estudiar teología, donde viene la gente a saber cosas sobre Dios. Él llega a Alcalá y le dice a Dios que quiere saber cuál el más alto saber. Y el más alto saber es servir a Dios. ¿Cómo se sirve a Dios? Y entonces oye una voz interna que le dice, sirve a muchos
y agradarás a uno. ¿Qué me han dicho? Sirve a unos y agradarás a uno. Y de pronto cae en la cuenta y dice, servir a muchos es servir en un hospital, porque el pobre es Dios, y como tal, pues, a Dios quiero servir. Serviré a muchos, Señor, y a vos agradaré solo. Yo lo prometo y veréis cómo lo cumplo. Y entonces, a partir de ese momento, toda su vida cumple el voto que acaba de decir. Yo tengo ya el más alto saber, es ayudar a los pobres. ¿Cómo puedo ayudar a los pobres? Ayudar a los pobres se consigue fundamentalmente para él yendo a donde haya pobres. ¿Y dónde es donde más pobres hay? En Alcalá, en el hospital. En el hospital. Porque en los hospitales, en aquella zona donde iban los médicos de la Universidad de Alcalá y todo esto, la gente de dinero, la gente con cierto poder, los médicos iban a su casa, pero no iban a un hospital. Al hospital iba el que no tenía otro remedio, porque era pobre. Entonces, él quiere ir al hospital. Y le dice al párroco del niño, de los santos niños justo y pastor. Los santos niños justo y pastor son los patrones de Alcalá. Le dice, por favor, ¿me puede usted ayudar para trabajar en el hospital de Antezana, que es como se llama? Y el párroco le dice, no lo haría tan mal en la parroquia cuando le dice lo que le dice. Tu buen proceder me da nuevas de tu buen deseo. El hospital de Antezana no tiene muchos hermanos. No serán mis ruegos vanos, que profeso amistad llana con el hermano mayor. Entonces, lo enchufa con el hermano mayor. Lo enchufa. Y va a trabajar al hospital. Y va a estar trabajando en el hospital durante 32 años. Prácticamente toda su vida se la va a pasar en el hospital. El hospital es este. Está todavía en la calle Mayor de Alcalá. Es este, el hospital. Cuando fuimos hace poco, estas fotografías son mías. Este es el hospital. El hospital, como veis, tiene esta puerta con arco, esta es la puerta de la iglesia. Dentro de esta iglesia está esa imagen que he dicho anteriormente, la talla del hermano Francisco. Y esta puerta más cuadrada, esta es la puerta del hospital. Y por esta puerta del hospital, hoy día se pasa a una residencia de ancianos que hay. El hospital se ha convertido en residencia de ancianos y hay también un museo de medicina medieval. Un museo del hospital, tal como era el hospital cuando el hermano Francisco estuvo trabajando allí. Y además hay un patio muy bonito con todo plantas medicinales. Plantas medicinales, pues bueno, las que se usaban pues, en la farmacia del hospital. Este es el hospital por dentro, el patio del hospital. Creo que es esta habitación, no estoy muy seguro, pero creo que esta habitación es la habitación donde vivió y estuvo bastante tiempo San Ignacio de Loyola, que también fue enfermero en este hospital, lo mismo que el hermano Francisco. Esta es una habitación del museo, del hospital, donde trabajó el hermano Francisco. El hermano Francisco descubre una cosa que le hace tener problemas con los médicos hasta que todo el mundo se da cuenta de que quien tiene razón es el hermano Francisco. El problema es el siguiente. Francisco se da cuenta que los que están en el hospital normalmente es gente muerta de hambre, que estén allí y que se están muriendo porque tienen hambre, no por otra cosa. Entonces, cuando el médico, por ejemplo, dice, es que no me hace caso este hombre, este enfermero, el hermano Francisco, dice, al de la cama 1 he dicho que hay que sangrarlo. Dice, después de no comer, hay que sangrarlo. Y le dice, ¿y usted qué hizo? Dice, yo le preparé una gallina y se la comió. Dice, y no ha convalecido. Dice, pero si se ha levantado, si ya está bueno. Claro, si lo que tiene es. Le dice a otro, el médico, a este lo tiene que untar con ungüento sandelino el corazón para recuperarlo. Dice, ¿y usted qué hizo? Dice, yo le he freído huevos y le unté el gaznate. Dice, ¿qué ha pasado? Dice, está en su casa, ya le he dado de alta. Dice, es comer. Es decir, él descubre que en el hospital lo que hay son pobres y que lo que hay que hacer es que darles de comer. No hacerles sangrías, no esto, no lo otro, etc. Total, que el médico de la Universidad de Alcalá, pues dice, con este señor se me mueren todos los enfermos, no me hace caso ninguno, hay que echarlo. Entonces, los enfermeros
se rebelan contra el médico y le dicen, esto lo voy a leer, porque es una forma de lo que Francisco hacía en el hospital. Dice el enfermero, antes despida al hermano mayor y a todos los que aquí estamos, porque la santidad de este hombre rústico comienza a sustentar esta casa. Y hay, desde que él está, doblada salud. Dice, se curan todos, porque comen. Dice, hay doblada salud, aunque hay más pobres, porque los pobres se enteran que allí dan de comer y cada vez aparecen más pobres por allí. Hay doblada, aunque más pobres. Tiene la gracia del cielo en las limonas, que parece que llueven en sus manos. Y además lo merece su vida, que es un claro ejemplo, un espejo para todos. No es un abstinente, según su comprensión, pero su sueño apenas es de 1 hora al día. Y eso vestido en alguna escalera o en algún banco, porque toda la noche está en oración continua. Su disciplina es cosa que nos tiene a todos admirados. Y finalmente, cuando yerra, cuando se equivoca, acierta más que todos juntos, más que todos nosotros juntos. Dice el doctor, si él es un hombre de Dios en sus secretos, no es justo que el mortal ingenio humano se atreva a interponer sus ignorancias. Yo me voy a curar y el hermano Francisco que se quede aquí muchos años. Y entonces los enfermeros, uno dice, bien podemos decir que lo ha traído Dios a Alcalá. Y otro enfermero dice, milagro suyo ha sido. Y comienza a tener una fama el hermano Francisco que progresivamente la vamos a ir viendo. Otro ejemplo de cómo comienza a funcionar el hermano Francisco en el hospital, desde el patio del hospital, es que aparece un estudiante que va a estudiar a Alcalá de Henares y no tiene dinero, no sabe dónde alojarse, cómo vivir, lo que sea. Entonces, conoce a otro estudiante de la Universidad de Alcalá y dice, ¿quién me puede ayudar? Que no tengo nadie. Y dice, el hermano Francisco te ayuda. Entonces, allí iba todo el mundo al hermano Francisco. Y entonces le habla el veterano, el estudiante veterano, le dice lo siguiente al que acaba de llegarle. ¿Sabes que en Alcalá Francisco es el padre y el amparo de los pobres? No hay lengua ni pluma que sea capaz de resumir todo lo que hace. Los amparos que en él hayan los huérfanos, los hombres perdidos, las doncellas, las viudas, las casadas, hasta las mujeres del mundo, que a unos viste, a otros calza, a aquel le pone a servir, a aquella la remedia y a aquella otra a la casa. Qué tan gran limosnero que en todo el reino ya le llaman el Padre común de los pobres. El Paco común de los pobres. Por tanto, no te preocupes, que a ti, estudiante, te va a cuidar también, te va a ayudar. Cuando estuvimos en el hospital de Antezana, nos dijeron que a lo largo del tiempo que estuvo ahí, los 32 años, el hermano Francisco atendió a 100 estudiantes, alrededor de 100 estudiantes de la universidad, a los que les dio casa, mesa, libros y ropa. Estudiaban porque el hermano Francisco nos dice, eran los pobres, eran los enfermeros, eran los estudiantes, era todo el mundo. A partir de ese momento, el hermano Francisco comienza a adquirir fama de santo. Los nobles se pelean por tenerlo. Los nobles se pelean por darle limonas para todas las ayudas que hace. Felipe II da una orden de que cada vez que Francisco vaya a Madrid, las puertas del Palacio Real siempre estén abiertas para él. Porque iba a pedirle también a Felipe II, etc. Y comienza a correrse por Alcalá, que el hermano Francisco es otro San Francisco de Asís, que es otro San Antonio de Padua, otro que es otro San Vicente Ferrer, otro que es San Luis Beltrán. Todo el mundo lo admira, todo el mundo quiere y todo quiere relaciones con él. En este momento famoso en Alcalá se van a hacer las comidas que hace el hermano Francisco, las comidas que hace el día de Navidad. En el día de Navidad le da de comer a todos los pobres de Alcalá y a todos los de la comarca. Financiado por toda la gente que le daba dinero. Incluso hasta Margarita de Austria, la mujer de Felipe III, le pagó algunas de estas comidas. Haz lo que tengas que hacer, que las pago yo. Y las pagaba la reina.
una anécdota curiosa para que no quede hacer muy largo, pero esta tiene su gracia. Una de las veces que va a Madrid andando desde Alcalá, pasa por un campo y se encuentra a un labriego, un señor que está labrando con 2 bueyes. Él ve los bueyes, buenos días, y dice, pero si estos bueyes con los gordos que están los huesos, estos para mis pobres del hospital iban a comer divinamente. Fulano, ¿qué quiere usted por los bueyes? El otro le pide un dineral porque no quiere venderlos. Pero el hermano Francisco saca dinero y se lo... Bueno, ya le he pagado los bueyes. Ahora quiero que la víspera de Navidad, el buey esté aquí en el hospital. Nos hace falta para la cena, para la famosa esta cena de Navidad. Y cuando se va, dice el del campo, ni le he dado papeles, ni me conoce, ni lo conozco. Y se ha ido y dice que le lleve yo a Alcalá el buey. Arreglata y dice, mi buey no estudia, no tiene que ir a Alcalá. Total que no le lleva el buey. Y la víspera de Navidad se oye un ruido muy grande en el hospital, en este patio, y de pronto aparece el buey solo, corriendo, se mete ahí en el tete. Y detrás de él aparece el campesino, que iba corriendo detrás. Dice, ¿qué pasó? Dice, que ha llegado la víspera, yo no lo traía, ha tirado del ramal, se ha soltado y se ha venido corriendo a entregarse. Y yo vengo a decirle que vengo a pedirle perdón y a entregarle el otro buey también, el de la arada, el otro. Bueno, es una anécdota de una especie de ejemplo. Bien, él en el año 1570 decide hacerse carmelita lego descalzo del Carmen, tomarle el hábito. Cuando en Alcalá se enteran que tiene que ir la madre a coger y que tiene que irse a vivir al convento de los carmelitas de Madrid, se vuelven locos. No podemos perder las costumbres de ninguna forma. Total, que le escriben una carta a Felipe II. Y dice más o menos, viendo el mucho bien que hacía a los pobres en Alcalá y a los ricos, que a unos daba y a otros pedía, altos, bajos, grandes, chicos, en una gran armonía, Alcalá escribe a Felipe II pidiéndole que le prohíba ir a Madrid. Porque si va a Madrid se queda en Madrid y ya no está en Alcalá. Por tanto, todo lo que está haciendo en Alcalá, todo eso se va abajo, todo el tinglao que tiene. Total, que Felipe II le prohíbe ordenarse. Y entonces él dice que de un rey más alto, se lo ha prometido al niño Jesús, tiene la promesa de que tiene que ordenarse, pero en principio no se puede ordenar. Se va a ordenar 10 años después, pero en este momento se queda en Alcalá porque en Alcalá no le permiten que se vaya por toda la estructura de ayuda asistencial que ha hecho. Y en este caso, en este momento, lo que hace es que se dedica a fundar un convento de agustinas o de Santa María Magdalena. El convento es este. Bueno, esto es curioso. Esto, por ejemplo, tenía una alacena con pan, el hermano Francisco allí en Alcalá siempre, y cuando los pobres iban a pedirlo, decía, vamos a ver si el niño Jesús tiene, y abrió una alacena que tenía, estaba el niño Jesús encima, y le pedía permiso, niño, ¿puedo coger pan? Puedes coger el que quieras. Hablaba con el niño Jesús y le iba dando pan. Este pan es una representación de una fotografía que algunos sabemos de dónde salió este pan. ¿Lo sabemos o no, Vitoriano? ¿Lo conociste tú? En el cortijo. Bueno, en el museo de Antezana, donde estuvo trabajando todos esos años, hay este escrito, está ahí en una pared, que pone: en el hospital de Antezana fue un gran amigo de Lope de Vega y persona apreciada por el rey Felipe III, el enfermero Francisco Pascual, el cual traía comediantes al patio principal para la alegría de los enfermos. Trajo pájaros exóticos, camellos, o él mismo era el que hacía pequeños papeles para divertir. Pasó al estado clerical con el nombre de Fray Francisco del Niño Jesús, es venerable, y fundó en Alcalá y en Valencia 2 casas de arrepentidas. La de Alcalá es hoy el convento de Agustina, que es lo que vamos a ver ahora, y conserva el Niño Jesús de la Salud, que perteneció a Antezana y que perteneció al hermano Francisco. Bueno, este es el convento de las Agustinas, fundado por el hermano Francisco. Esta que veis aquí, esta es la iglesia, la torre, y para acá está el monasterio. Todo el monasterio del hermano Francisco. Los que están viendo, los observadores, somos los de Villa Palacios, que estábamos de viaje y ahí os podéis reconocer, porque ahí estáis. Bueno, ahora vamos a ver, mirad, esta es la fachada principal, el monasterio es inmenso, ya veis aquí,
Esta es la fachada. Esta es otra foto de la portada de la fachada principal de este. Y esta, bueno, esta es ya sin turistas, la fachada de la iglesia. Esto está en la calle Mayor de Alcalá, este convento, en el centro. Bueno, para fundar este convento, el hermano Francisco necesitaba dinero. El pueblo le dio dinero, la gente le dio dinero, la nobleza se daba coscorrones por ir a darle dinero para que montase todo esto. Felipe II le dio dinero y Alcalá en ese momento pertenecía a la diócesis de Toledo. Entonces, el arzobispo de Toledo también le dio. En concreto, el arzobispo de Toledo, que tenemos datos, le asignó a Francisco una renta anual de 400 ducados de oro. Anual, todos los años 400 ducados de oro. Los ducados de oro son monedas de oro puro. Miren en internet, un ducado del siglo XVI, ¿cuánto pesa? Pesa 3,5 gramos de oro. 3,5 gramos. Eso significa que el arzobispado le daba todos los años 1,5 kilos de oro al hermano Francisco para el mantenimiento de este hospital, además de todo lo que daban. Así gestionaba todo esto. Cuando entramos a esta iglesia, nos encontramos con una sorpresa, porque yo la había oído muchas veces, hasta en el nombre viene el niño Jesús, el niño Jesús. Francisco tiene un niño Jesús, va con la imagen del niño Jesús por esta parte, pero yo no sabía muy bien qué niño Jesús era. Y llegamos allí y una monja de clausura nos dice, mire, este es el niño Jesús del hermano Francisco. Este es. Esta es una imagen del siglo XVI, del tiempo de Francisco. La tienen como oro en paño. Aquí no se ve muy bien, esta fotografía es mía, no se ve muy bien, pero esto tiene una urna de cristal con cristales así. No quieren que lo toque nadie, absolutamente nadie. La tienda está... Y bueno, pues esos vestidos pues son vestidos del siglo XVI, que es como lo llevaban en ese momento. Incluso la monja que nos atendió nos dio un folleto con todos los años en el convento le hacen un novenario al niño Jesús. Y este niño Jesús estuvo siempre en brazos de por donde iba Francisco, lo llevaba, y cuando murió en la cama tenía a este niño Jesús. Y cuando murió dejó, no en testamento, pero sí como última voluntad, que se quedase con sus monjas de las agustinas. Y ahí está esta imagen. Realmente fue una sorpresa para nosotros porque no sabíamos ni que existía esta imagen. Bien, pasan unos años más y en 1598 Felipe II le da permiso al hermano Francisco para que se ordene de lego descalzo del Carmen, pero se tiene que ir a Madrid y va aquí. Este es el convento de Carmelitas de San Hermenegildo de Madrid. Aquí se ve como vacío, pero después me di cuenta, esto es actualmente la parroquia de San José de Madrid. La parroquia de San José de Madrid está subiendo por la Gran Vía, cuando se abre la calle Alcalá y la Gran Vía, esa cuña que hace ahí está esa iglesia. Es esta iglesia. Aquí es donde se va a ordenar el hermano Francisco y aquí va a ser donde posteriormente van a enterrar al hermano Francisco. La camioneta de descalzos. Bien, cuando lo ordenan, el 12 de abril, con permiso de Felipe II, la corte va a la ordenación. Y la gente, en masa, el pueblo de Madrid, va a la ordenación y entran los que pueden. Y los que no se tienen que quedar en la calle. Ya tiene fama de santo también en Madrid. Estuvo un año nada más ahí en Madrid. Y al año lo llamaron a Valencia. Y se va a Valencia. Ya lo tenemos en Valencia. A esta iglesia venía continuamente el hermano Francisco con Felipe III y con Margarita de Austria a misa. Lo tenían que acompañar. Y venía, vamos a ver que esto se ha ido. Vamos a ver, él viene a Valencia llamado por San Juan de Ribera. Santo, es el patriarca. ¿De acuerdo? En Valencia vivió aquí, para los valencianos, para que conozcáis Valencia. Este es el convento.
Esto que tenéis aquí, este es el convento y esto pues serían las huertas, los patios del convento. Esto se encuentra, si lo veis, esta es la calle Guillén de Castro y esta es la calle Cuar. Y esto que se ve aquí son las Torres de Cuar. Las Torres de Cuar. Entonces, desde las Torres de Cuar para acá, hacia la izquierda, esto es el centro de Valencia. Y desde las Torres de Cuar para afuera, eso son la parte externa de Valencia. Aquí vivió el hermano Francisco 3 años. El convento ya no existe, por tanto no está. Pero existe este dibujo de lo que era el plano del convento del hermano Francisco. En la calle de Cuar con la calle Guillén de Castro. A ver, que me pierdo. Bueno, el tiempo que vive aquí, él sigue siempre, él va a seguir siempre con sus dos temas monocordes que siempre tiene, que son los pobres y las prostitutas. Son como dos temas recurrentes en la vida del hermano Francisco. Por una parte, los pobres. Como él dice, él ve un pobre por la calle y no se puede ir por la otra acera, tiene que ir a preguntarle. Porque dice, él mismo dice, es que cuando veo un pobre, los ojos se me va detrás de esta gente. Entonces, tiene una anécdota muy curiosa. La anécdota es buena, pero es que claro, no puedo extenderme en ella, pero hay una que es muy curiosa, pero que indica la fe tan sencilla que tenía este hombre. Se encuentra un pobre por Valencia, por la calle, medio desnudo. Pero hombre, ¿cómo vas así por la calle? No tengo más. Vente conmigo y te voy a comprar un traje. Van a una sastrería, una casa de traje. Entras ahí, que quiero que vistas a este señor. Lo viste, le ha quedado fenomenal. Vale, ya te puedes ir. Gracias. No, a mí no, dásela al niño Jesús. Y el pobre se va. Y le dice entonces el hermano Francisco al de la tienda, que Dios te lo pague. Y dice, ¿cómo que Dios me lo pague? De aquí no sale usted hasta que no me lo pague. Me lo paga usted. Entonces, él dice una frase que es muy bonita, porque dice, ¿qué prefieres? ¿Que te lo pague yo, que te puedo dar 50, 60, 70 reales, lo que paga, o que te lo pague de Dios, que te puede dar cualquier cosa? ¿Qué es mejor? ¿El pago de Dios o el pago mío? No, que de aquí no sales. Entonces, pasan por allí unos hombres que son unos conocidos del hermano Francisco y pagan el traje por él. Pero él va con esa fe de mover montañas, de que, vamos a ver, ¿qué más puedes hacer que desearte yo que Dios te lo pague? ¿Para qué quieres mis reales? Por otra parte, él quiere fundar lo mismo que ha fundado el convento de las Agustinas en Alcalá de Henares. En Valencia quiere fundar otro convento para mujeres arrepentidas, mujeres de la calle. Entonces resulta que Felipe III está de acuerdo, que el patriarca está de acuerdo, pero queda una tercera pata que no está de acuerdo, que son los jurados. Los jurados es como el poder civil de Valencia y ni dan permiso ni le financian total que no puede hacerlo. Y en ese momento, es el año 1600, hay una peste que está rodeando ya Valencia. En Játiva, en Denia, están ya muriendo como chinches por esta parte, y a Valencia todavía no ha llegado. Y entonces los gerifaltes de Valencia ordenan cerrar las murallas de Valencia para que nadie entre, para que no se transmite la peste. Y los jurados van a hablar con el hermano Francisco, a ver si les puede solucionar el problema. Hermano, intercede por nosotros ante Dios para que a Valencia se salve de la peste. Dice, eso está hecho. Dice, ya he hablado con el niño Jesús. Y el niño Jesús ha dicho que sí, que no hay ningún problema. Que Valencia se salvará con una condición. Que deis permiso y que financiéis la obra de mujeres arrepentidas que hay que hacer. No hay más remedio, no tienen más narices, y entonces resulta que el Felipe III, el patriarca y los jurados, el 23 de marzo del 1600, firman el decreto de construcción de la Casa de Arrepentidas. Esta casa la construyen en todo el centro de Valencia, los que conocéis Valencia, en la calle San Vicente. La calle San Vicente se va a construir. Esa casa ahora mismo ya no existe. Ese convento que se convirtió ya no existe. Pero gracias a Dios tenemos un dato, que es este. Donde estaba ese convento, ahora mismo en la calle San Vicente hay un teatro que se llama el Teatro Olimpia, que lo pusieron en ese solar, donde está esto.
Pero en lo que era el convento, en la puerta había una lápida de piedra que dice: a instancias, es lo que pone ahí en latín, a instancias del venerable Fray Francisco, religioso carmelita descalzo, la ciudad de Valencia dedicó este convento y esta casa de recogida de mujeres arrepentidas en honor de Dios y de San Gregorio, el día 23 de marzo de 1600. Con lo cual, bueno, pues esta lápida se encuentra ahora mismo en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Está guardada. Pero bueno, es el único testimonio físico que nos queda de esta casa de arrepentidas que hizo. Durante este tiempo que vivió en Valencia, se hizo íntimo amigo de San Juan de Ribera. De forma que he leído, por ejemplo, que durante los 2 años y medio que vivió en Valencia, San Juan de Ribera le consultaba los negocios más importantes de la archidiócesis de Valencia y del virreinato de Indias. Le pedía consejo al hermano Francisco. Este santo se lo llevaba de compañero en sus visitas canónicas y le aconsejó Francisco que fundara el insigne colegio del Corpus Christi de Valencia. El Corpus Christi de Valencia está hecho por San Juan de Ribera, pero por consejo del hermano Francisco. Ese colegio que se hizo, la iglesia, es lo que os he enseñado anteriormente, de las capillas de la izquierda y de la derecha, el de la tijera, el donde está enterrado, esa es la iglesia. Bueno, este es el colegio del Corpus Christi de Valencia, donde está la torre, está la iglesia, donde están todos los cuadros que os he dicho anteriormente. Mientras que el hermano Francisco está en Valencia, que ha fundado la casa, el convento, que está ayudando y orientando a San Juan de Ribera con todo esto que tenéis aquí al lado, esta es la Universidad Vieja de Valencia. Al otro lado está el Corte Inglés de Valencia, el de la calle Colón. Por ahí. Bueno, resulta que continuamente de Madrid están diciendo que para acá, que se dice que a Madrid. El provincial de Madrid, provincial de los carmelitas, dice: os lo tenéis que traer como sea, porque Madrid ha de tener aquí a su santo. Madrid ha de tener aquí a su santo. Su casa es esta, no Valencia. Y hace fuerza y al final tiene que irse a Madrid. Se va en el año 1603, va a vivir 1 año en Madrid, y en 1604 va a fallecer. Y fallece aquí, en Madrid, donde ha estado, que es este. Aquí ves donde va a fallecer. Cuando fallece, en 1604, le hacen grandes homenajes en Madrid, en Alcalá y en Valencia, en los 3 sitios. Hay otra anécdota, por contar alguna otra vez, que es cuando está muriendo, cuando está en la cama, hay un momento en que ya deja de hablar, que se queda sin sentido, y dicen los compañeros, los frailes: ya se ha muerto. Y dice el prior: vamos a hacerle una prueba a ver si se ha muerto o no se ha muerto, porque parece que ya no respira. Dice: esperad un momento. Y sale el prior a la calle, a Madrid, sale aquí a la puerta de esta iglesia, bueno, de este convento, y coge a 3 o 4 pobres. Y le dice a los frailes: tráeme un par de panes. Le llevan un par de panes. Y se va a la celda del hermano Francisco, donde está muerto. Y llega, se pone al oído y dice: Francisco, que tus amigos los pobres están aquí y están pidiendo pan y lo tengo aquí, ¿qué hacemos? Y se espabila. Se espabila. Es decir, es un gesto de lo que significó: hombre, mis amigos, qué alegría veros, os voy a cantar. Y canta una canción. Canta una canción. Venga, ahora este pan para ti, y este pan para ti, y este para aquel otro. Y reparte el pan. Bueno, reparte el pan, están ahí un poco los pobres se van, pierde otra vez el conocimiento y se queda otra vez que ya está muerto. Ya se ha muerto, dice el prior. Vamos a probarlo otra vez, a ver si ha muerto o no. Y dice, y va y coge el niño Jesús, ese que hemos visto antes, la talla. Se presenta otra vez allí en la celda del hermano Francisco, que está allí, que parece que ya no respira, se acerca y dice: Francisco,
que viene a verte tu niño Jesús. Señor, es que estás aquí. Y se espabila otra vez, como el segundo milagro. Aparece otra vez y habla con él. Las últimas palabras que dice el hermano Francisco al niño Jesús son estas: confianza tengo en vos, en el niño Jesús, que os he de gozar, mi Dios, y con mucha brevedad, y a vuestra señora madre, y que me habéis perdonado mis pecados. Para él siempre su pecado fue el guarda de Villapalacios. Más de una vez lo dice. Y que me habéis perdonado mis pecados. Mi niño Dios, mi Virgen María, piedad de mí. Y en último esfuerzo exclama: en vuestras manos, Señor, encomiendo el alma mía. Esas son sus últimas palabras y fallece. Se muere, le hacen pues funerales en Valencia, en Alcalá y en Madrid. Y el problema es que los carmelitas del convento de Madrid lo primero que hacen es enterrarlo en la iglesia, en esta iglesia que hay aquí. Y a los 4 días están recibiendo cartas misivas de Alcalá y de Valencia diciendo que qué es eso, que es el santo de Valencia y que es el santo de Alcalá. Total, que no tienen más remedio que sacarlo y repartirlo. Un trozo se queda en Madrid, un trozo va a Alcalá y otro trozo va al seminario del Corpus Christi que os he enseñado, que crea San Juan de Ribera. Y hay otro conflicto, y es que resulta que el trozo, medio cuerpo casi, que va a Alcalá, cuando llega a Alcalá, ¿a dónde va? Porque el hospital de Antezana dice que va al hospital. Y las monjas agustinas dicen que no, que ha fundado el convento y que tiene que ir allí. Hay su polémica entre ellos y al final el trozo del cuerpo que fue a Alcalá fue a las agustinas, fue al convento. Y el que se quedó sin nada, en este sentido, de reliquia, fue el hospital de Antezana. Bien, muere en 1604 y en 1605 San Juan de Ribera inicia el proceso de beatificación del hermano Francisco. Este proceso de beatificación termina en el siglo XVIII. En el año 1769, Francisco Pascual, hermano Francisco del Niño Jesús, fue declarado venerable por el Papa Clemente XIII. Y cuando hicimos el viaje, fue antes de Navidad a Alcalá, me encontré con un escrito que es muy curioso, pero figuraos, lo declaran venerable y leo en un folleto que me dan allí. No fue en el convento, fue en el patronato del hospital de Antezana, donde me lo dieron. Y este texto pone: la orden de los carmelitas, la iglesia y la ciudad de Alcalá tienen contraída una deuda moral y un compromiso histórico de pedir la reanudación del proceso de canonización detenido por no se sabe qué extrañas razones. Están reivindicando hacerlo santo. Francisco fue un siervo de Dios y un fiel servidor, héroe de perfección moral y eficacia histórica. A pesar de su pobreza cultural, no tenía estudios, se nota la presencia de la santidad divina que brota de los ejemplos morales, los sentimientos y las emociones que impulsaron su obra de caridad. Por tanto, te digo que Alcalá tiene que reclamar que lo hagan beato y que lo hagan santo al hermano Francisco. Estoy terminando. Clemente XIII es quien lo hace venerable. Y esto pues es la segunda parte que es importante y es famosa para Villapalacios y de orgullo, y es que el hermano Francisco es contemporáneo de Lope de Vega. Vivieron la misma época. Es más joven el hermano Francisco que Lope de Vega, pero vivieron uno en 1544 y el otro en 1562. Lope de Vega estudió 4 años en la Universidad de Alcalá y durante estos 4 años tuvo un trato directo y personal
con el hermano Francisco. Ya hemos visto antes en el hospital que pone Lope de Vega, amigo íntimo del hermano Francisco. Lope de Vega probablemente en la obra del Rústico del Cielo, en la obra de teatro que escribe, el protagonista es el hermano Francisco. El primer acto prácticamente es en Villapalacios, los otros 2 actos son en Alcalá y en Valencia y un poquito en Madrid. Tiene mucha relación con muchos estudiantes. Francisco convierte a estudiantes que terminan por coger los hábitos. Convierte a muchas mujeres prostitutas que no solamente es que las acoge y las atiende, sino que terminan por ser monjas. Atiende a muchísima gente. Entonces, me da la espina, digo que me da, simplemente es una suposición, que Lope de Vega, estudiante de la Universidad de Alcalá, era uno de esos estudiantes que estaba dando vueltas por ahí haciendo cosas de este tipo. Y al final también Lope de Vega se ordenó de cura, se ordenó de sacerdote y se ordenó también en el Colegio de los Carmelitas de Madrid, donde se había ordenado, donde había cogido los hábitos también el hermano Francisco. Además, Lope de Vega, estuvo mucho tiempo trabajando con una serie de personas, condes, marqueses, etcétera, que eran los que después le daban las limonas al hermano Francisco. Es decir, que influía mucho en este tipo. Bueno, tuvo el gran detalle de en 1605 escribir una obra de teatro que es El Rústico del Cielo. Esta obra del Rústico del Cielo yo la tenía en casa desde hacía mucho tiempo, años, 20, 30, 40 años. Era una fotocopia de la que se conserva en la Biblioteca Nacional, lenguaje del siglo XVI, grafía del siglo XVI, y eso no hacía forma de enterarse. Y cuando me jubilé, pues una de las cosas por las que me dio fue tratar de transcribirlo, adaptarlo al lenguaje del siglo XXI. Y bueno, he hecho lo que he podido y lo he conseguido. Lo que está claro es que en el lenguaje, el que escribe y el que lee tienen que participar del mismo código. Si el que escribe en inglés y el que lee no sabe más que castellano, como no tienen el mismo código o el lingüístico o el de castellano, no se enteran. Los dos tienen que saber el inglés, los dos tienen que ser castellano. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. O los dos saben el lenguaje del siglo XVI o los dos tienen que saber el lenguaje del siglo XXI. Lope de Vega sabía el lenguaje del siglo XVI. Entonces, yo he tenido que adaptar, evidentemente sin cambiar nada de la obra, pero explicar cosas primero para enterarme yo y después para ofrecérselo evidentemente a todo el pueblo de Villapalacios para que la gente pueda enterarse un poco de quién es el hermano que es el protagonista fundamental de esta obra de teatro. Bueno, la obra de teatro está ahí. Este fue el primer prototipo de libro que yo hice, El Rústico del Cielo, tragicomedia famosa de Lope de Vega Carpio, etcétera, etcétera. Cuando lo estaba haciendo me di cuenta de una cosa, que no me había dado cuenta. Hasta que no hice la portada no me di cuenta. Cuando estaba haciendo esta portada, veo que en la portada pone que Lope de Vega publica, arriba del todo, ¿lo veis? En 1623, que lo pone aquí, 1623, publica la obra. 1623, aunque la escribió en 1605. Y yo estoy traduciéndola y de pronto me doy cuenta que estamos en el 2023. Yo, vaya casualidad que ha dado. 400 años justo. Entonces, tuve la ocurrencia, porque eso no es, pero tuve la ocurrencia de ponerle en el libro cuarto centenario de la primera edición, 1623-2023. Y ahí lo dejé. Bueno, esta obra, bueno, esto es una cosa que la he puesto aquí para que lo piensen, porque esto es una cosa curiosa, que algunos de los que hay aquí la conocen, yo no la conocía, pero esto se vende, yo no sé dónde se vende tampoco. Pañito tocado a los huesos del venerable Francisco del Niño Jesús, carmelita descalzo. Es una reliquia que venden por ahí. No sé dónde es, ni cómo la venden, ni cómo la compran, pero pañito tocado a los huesos del venerable Francisco del Niño, carmelita descalzo. Lo que quiero presentar aquí con ayuda de Alejandro, que es el instigador de todo este tipo de cosas, esta obra que tenéis aquí, hace una semana nos ha llegado el libro. Esta es la obra del Rústico del Cielo, del venerable Madrid, que es la vida del hermano Francisco. Y además es una obra, en mi opinión, bastante fidelina, porque desde los 23 años hasta que se murió, Lope de Vega convivió con él. Es decir,
que todo lo que cuenta lo sabe y lo conoce. Bueno, pues este es el librito que se ha publicado. El otro día nos llegaron 2 o 3 libros para que viésemos si había errores, si no había errores. No hay nada, no hay ningún problema. Entonces ya pues Alejandro ha dicho que hagan una edición mayor para disposición de la gente, del pueblo. No sé si me corresponde decirlo o no, pero bueno, lo voy a decir porque tampoco tiene mayor importancia. Esto, Alejandro es quien lo va a vender. Yo no voy a coger ni un céntimo, estuviese buena. Es decir, lo que se coja con esto es para la parroquia de Villapalacios. Por tanto, él es el que encarga que se publique, él es el que lo va a vender y lo que se saque, las ganancias que haya son para la parroquia de Villapalacios. Que ya de alguna forma hay un pequeño secreto, hay algo, digo también lo otro, o no es secreto todavía. Bueno, Alejandro tiene la idea, que a mí me pareció bien, de que si sacamos dinero con el librito, hacer una imagen del hermano Francisco para ponerlo en la iglesia de Villapalacios. Con que eso puede estar bien. Y como tenemos ya una talla, la de Alcalá, pues si no lo decís por ahí muy alto, hasta la podemos copiar o copiar en parte y hacemos algo así. Y la talla es muy decente, la talla esa que habéis visto anteriormente, y hacemos una talla del hermano Francisco. Y lo someteremos a votación. ¿El qué? Porque hay 2 inclinaciones. Una inclinación es hacer una talla de piedra para la puerta de la iglesia, en la calle, y otra es una talla normalica para adentro. Y como patrimonio no nos deja que pongamos nada en la iglesia, yo creo que nos debemos inclinar y no es manipulación porque se enfuera. Eso hay que votarlo porque yo estoy en contra de lo que él dice. Yo creo una imagen dentro de la iglesia, pero bueno, esto es cuestión de opiniones. Bueno, una cosa también importante, tiene su importancia para nosotros, es que cuando esta obra, en 1506-7, cuando se escribe, se estrena en Madrid, en un teatro de Madrid, y Felipe III y Margarita de Austria fueron al estreno. Los reyes de España estuvieron en el estreno de esta obra del Rústico del Cielo. Está bien, por lo que podemos chulearnos del tema, ¿no? Está bien. Para terminar, os leo aquí una cosita ya para terminar y ya no os canso más. Una reflexión final que hago. Hace unos días, con motivo del 421 aniversario de la muerte del hermano Francisco, que fue el 26 de diciembre, es cuando invité al pueblo de Villapalacios a recordarlo con orgullo y conscientes de que es la persona más importante de la historia del pueblo y un ejemplo de vida cristiana comprometida, humilde y extraordinaria al mismo tiempo, que siempre miró al niño Dios sin olvidar a los que le rodeaban, sobre todo a los más necesitados. A veces la devoción a Cristo, a María, a un santo nos deslumbra o nos ciega y no nos deja ver a los que nos rodean. Sin embargo, a Francisco su devoción por el niño Jesús le exigía además amar a los demás y especialmente a los más necesitados. Y ese es el mensaje que él mandó siempre con su vida: sirve a muchos y agradarás a uno. Lo que yo he explicado aquí, he explicado grandes hechos que se recogen en una historia. Conventos que hace, reyes que aparecen, literatos que aparecen, etc. Lo importante del hermano Francisco no es nada de todo lo que yo he dicho. El hermano Francisco es que está todo el día y toda la noche atendiendo enfermos, que está todo el día y toda la noche atendiendo a pobres, que está todo el día y toda la noche atendiendo a mujeres desasistidas. Y eso es todos los días, a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, los lunes, los martes, en enero, en diciembre, en junio. Y eso no aparece en ninguna historia. Pero eso es el verdadero valor de una persona, y en este caso del hermano Francisco. En segundo lugar, en Alcalá, nuestro paisano es querido, admirado y respetado. Y nos dijeron que Francisco es un ejemplo de santidad y superación,
Una persona que tenía muy claras las cosas y no se arrugaba ante nada ni ante nadie, ni ante autoridades, ni ante problemas, ni ante dificultades, para conseguir dar respuesta valiente, inteligente y eficaz a las necesidades del momento. Necesidades que siguen vigentes en el siglo XXI, como la pobreza, la marginación, la situación de muchas mujeres, la necesidad de infraestructuras sociales de acogida, etcétera, que hoy siguen necesitando respuestas de personas como Francisco. La historia del hermano Francisco no es una página de la historia lejana, sino que sigue siendo una página de la historia actual, política, social, cultural de nuestros días. Este es nuestro hermano Francisco, un ejemplo que nos puede seguir motivando para dar respuesta a muchos problemas actuales. Y por último, en Alcalá, lo he visto, le llaman el Santo de Alcalá. En Valencia hay publicaciones que dicen que es el Santo de Valencia. Y en Madrid hemos visto también que lo reclaman porque es el Santo de Madrid. Cuando fallece, en principio lo entierran en Madrid, pero después por presiones es el Santo de Alcalá, es el Santo, tienen que repartir el cuerpo entre estas tres ciudades. En Villapalacios, en Albacete, no tenemos nada. Ni se reclamó ni nos dieron nada. Aquí no hay nada. Por lo menos creo que debemos de reivindicar su origen y asumir la parte de la historia de Francisco que nos corresponde. Hasta en la obra de Lope de Vega aparece varias veces el nombre de Villapalacios y en el primer acto se desarrolla en gran parte en Villapalacios, lo cual es un honor y una satisfacción. Con esta presentación que estamos haciendo aquí, buscamos dos cosas. Primero, buscarle un hueco en nuestra historia, revitalizando su recuerdo. Y en segundo lugar, tenerlo como ejemplo de vida cristiana, de vida de fe, de vida evangélica, por su permanente dedicación a todos los necesitados. Y ya está. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? Muy tarde ya, pero bueno, lo que queráis. Yo deduzco de todo lo que ha dicho, no lo ha dicho, pero deduzco que no volvió jamás al pueblo. Vamos a ver, Francisco no volvió nunca al pueblo. Solamente leí una vez, hay un dato de que cuando se murió su madre se murió estando él en Villapalacios. Él era huérfano y después su padre se volvió a casar y tenía hermanos de padre nada más. Cuando él se va a Alcalá, él no vuelve nunca aquí. Pero cuando le llega la noticia de que ha fallecido su padre, intenta venir. Sale de Alcalá y hay un nevazo impresionante que no le deja y no tiene más remedio que volver. No lo intentó más. Pero nunca volvió a Villapalacios. No hizo nada que un intento cuando se murió su padre. Por eso digo que si nunca volvió, creo que es de justicia que vuelva en forma de reliquia, de algo, aunque sea un trocito de tela. A mí mira, el otro día, cuando estuvimos en Alcalá, el otro día, yo pensaba una cosa. Cuando vamos de viaje a Barcelona, a Madrid o lo que sea, y siempre nos encontramos un amigo, uno del pueblo, lo que sea, vemos cómo le va la vida en ese Madrid, en ese Alicante, en ese Valencia, nos lleva a su casa, nos enseña a sus amigos, al bar de la esquina donde va, cosas de ese tipo. Es el de nuestro pueblo y vamos a ver todo lo que hace. Francisco nunca vino, pero es que de Villapalacios nunca fue nadie a verlo, Entonces resulta que 400 años después cogemos un autobús en Villapalacios y yo creo que por primera vez en la historia nos presentamos 40 personas en Alcalá a ver a nuestro hermano Francisco. Y descubrimos que los míos que digo, oye, pues mira, se casó aquí, estuvo trabajando allá, fíjate qué piso se compró, oye, vivía bien, tuvo suerte viniendo aquí. El hermano Francisco yéndose a Alcalá, dice, las monjas que lo quieren, las imágenes que tiene, los cuadros que tiene, dice, oye, nuestro paisano ha vivido bien, es como para verlo, si lo pudiésemos ver y felicitarlo. 400 años después hemos podido ir, sus paisanos, a verlo a Alcalá. Pero no hay ninguna referencia en Villapalacios que se supiera de esa vida de Francisco fuera del pueblo. O sea,
Vamos a ver, hay bastantes libritos escritos, muchos de esos yo creo que se escribieron, eso lo sabemos mejor aquí, el padre, que son libros que son como memorias o algo que se hacen para cuando lo declararon venerable. Algún esfuerzo para ver su biografía y cosas de esas. Aparte de esos libritos que escribían compañeros suyos frailes del siglo XVII, siglo XVII, etcétera, a mí de esto lo que más me gusta y lo que veo como más, es decir, como persona que de primera mano nos está hablando de él, es el Rústico del Cielo, es el libro este. Esto es lo que conocemos de él, de todo lo que hizo en Alcalá, de todo lo que hizo en Madrid y de todo lo que hizo en Valencia. Pero en Villapalacios hay un cura, hay un párroco que está a principios del siglo XX en Villapalacios, que es el que trae el librito ese que ahora está por las casas y las estampas esas que tenemos esa con el señor. Él es el que de alguna forma trata de remover todo esto un poquito. Y ese cura después o se murió o se fue o lo que sea y desapareció. ¿Cómo? Estando vivo Francisco y trabajando en Valencia o en Madrid, no llegó noticias a Villapalacios de que él estaba allí, que era esa persona tan No lo... Daros cuenta que siglo XVII, siglo XVIII, siglo XVIII, las personas que saben leer y escribir son las justas. Sí. No hay relación. Lo que sí es cierto, experiencia personal, es que nuestros abuelos tenían estampas del hermano Francisco. Que nuestros abuelos, en la habitación de mi abuela Gregoria, había un cuadro del hermano Francisco a la que le rezaba por la noche. Es decir, que ha sido en los últimos años donde se ha perdido más la memoria del hermano Francisco en el Villapalacios. Pero nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, sí que tenían un contacto como más estrecho con él. Allí donde estuvo el hermano Francisco, sabía lo que había hecho en Villapalacios. Sí. ¿Sabía? Sí. Sí, lo sabía. En la obra de Rústico del Cielo aparece en el primer acto, aparece todo esto. Es decir, López de Vega lo cuenta. Pero el Rústico del Cielo es a posteriori de que falleciera él. A posteriori, es decir, cuando está con todo el proceso de beatificación, en ese momento de venerable hermano Francisco, en los libros aparece el accidente que ocurrió, el accidente de la muerte del guarda. Sí aparece, sí, lo conocen, seguro. Nos falta encontrar la piedra con el que lo dio y guardarla. Espera un momento, que quería... Dime. Habla fuerte, por favor, es que yo estoy medio sordo. Darle las gracias a usted por la magnífica conferencia y su trabajo de investigación que ha realizado. Y siempre es bueno pues, poder hacer orgullo de aquellos que nos han precedido. No es cuestión de que le den vueltas, porque la gente en el pasado se iba de su pueblo y muchos no aparecían. Y eso se ha conocido después. ¿Por qué? ¿Dónde lo conocían? Donde realizaba su actividad. Entonces, eso pues más. Él fue allí, se tuvo que ir por lo que se tuvo que ir. Y aunque luego lo empezaron a conocer y los sacerdotes que lo vieron, trataron de difundir la devoción, pero ya está, no hay que culpabilizar a nadie ni nada, son cosas que pasan. Eso es lo primero. Segundo, yo quería decir una cosa con respecto de algo que se ha dicho aquí, y esto hablo ya de la parte técnica, puesto que soy el delegado diocesano de la causa de los santos. No es una causa que es de la diócesis de Albacete, es una causa que en principio el foro donde parte es la archidiócesis de Toledo, puesto que Alcalá de Henares, como bien se ha dicho antes, no existía la diócesis ni la de Madrid tampoco. Entonces formaba parte de la archidiócesis de Toledo. Y segundo, hay una institución religiosa, que son los carmelitas descalzos, que son los que promovieron la causa. Esa causa se abrió, se llegó justo a una declaración de venerable. ¿Y qué quiere decir que una persona es venerable? Quiere decir que hay un decreto de virtudes heroicas. Eso es un paso importante en el itinerario de una beatificación, posterior canonización, pero todavía un venerable no tiene culto. Para tener culto hace falta ser beato,
Entonces, que un culto restringido en un determinado lugar, bien por nacimiento, por estancia, por lugar de la muerte, que lo concede la Santa Sede. Cuando uno se le declara venerable, esto me remito a los decretos de Urbano VIII de 1634. Él muere en 1604. El proceso se inicia después. Luego le afectan estos decretos de Urbano VIII, que lo que voy a decir ahora siguen estando en vigor. Entonces, Urbano VIII, salvo los casos de culto inmemorial anteriores a 1535, dice que no se puede dar culto a ningún siervo de Dios adelantándose al juicio de la Iglesia. Entonces, hasta que no hay una beatificación, no se puede dar culto. Cuando a uno se le declara venerable, ¿qué es lo que pasa con esto? Que hay que esperar para seguir la beatificación. Ahora mismo es un milagro, en aquella época eran 2. Entonces, en cuanto se ocurría el milagro, pues ya se ponía la beatificación. Entonces eran 2, ahora sería 1. Y una vez que se beatifica, tiene que pasar otro tiempo, tiene que haber otro milagro ahora, en aquel tiempo eran 2 también, la canonización. ¿Qué pudo pasar? Una causa que se abre, que se ha declarado venerable. Una de 2. O ha habido alguna irregularidad que hay que mencionar. Y aquí quería avisaros, no hagáis ninguna cosa que no se deba, que eso lo detiene los procesos. Aunque sea porque ahora mismo una causa histórica ya no hay testigos, ahora lo que llega es testigos de la fama de santidad. La fama de santidad es decir que la gente es consciente de que está ante un santo y acuden a él pidiendo gracias por favor. Y de ahí se puede provocar un milagro. Si nadie reza, pues... Entonces, las estampas menos mal que se hacen y se difunden es para la devoción privada. Entonces ahí no puede pedir si ocurre alguna gracia o pero tiene que lo comunique a la postulación de la causa. Y si hay un milagro, pues ponerse en contacto con el obispo donde se haya realizado el milagro para que se pueda hacer el proceso de milagro. Entonces, ¿qué ocurre si uno se adelanta al juicio de la Iglesia? Digo por lo que estabais diciendo de poner imágenes. El problema que puede ocurrir también es que poner una imagen en una iglesia es un signo de culto. Entonces, al poner una imagen en la iglesia, ya le estamos dando culto. Entonces, eso lo que hace es separar la causa. Entonces, tened cuidado con eso, porque hay una cosa, la causa de los santos es el decreto de non culto. Entonces, hay que probar que no hay culto público. Una cosa es la oración privada, lo que yo acuda, eso sí, eso puede haberlo y debe de haberlo. Pero culto público no puede haber. Entonces, si ponéis una imagen en la iglesia, la puerta o tal, sería un signo de culto. Y eso tiene su problema. Esto hay un aviso, no. Una cosa es lo que habéis hecho esta tarde, que sí se puede hacer, darlo a conocer, se puede meter estampas. Entonces, para eso voy a hablar con quien tiene la postulación de la causa, para que eso se haga. Darse a conocer se puede hacer. Promover la devoción también, pero culto no. Si no eso, a la hora de hacer el decreto de un culto, desde el dicasterio va a parar. Entonces, simplemente, yo me alegro es el técnico de la diócesis para estos temas. Nada. Pero amenazamos con ondas, que amenazamos con ondas. Ya lo hicimos. Me lo ha contestado. Eso es lo que yo quería preguntar. Pues entonces ya está contestado. Si la causa se sabe que es venerable, pero como no ha habido ningún milagro, pues está parado. Hay que investigarlos. Eso está claro. Más importante que los milagros y que lo hagan santos, no lo hagan santos, que eso no es nuestra manera, es simplemente que es uno de nuestros pueblos y que recuperemos su memoria y que nosotros estemos contentos con él en Santas Pascuas. Y ya está. De tal manera, hay muchas experiencias que la gente del pueblo ha tenido, unas publicadas y otras calladas, que a lo largo de la historia y su relación con el venerable Francisco las tenemos que ir rescatando, sobre todo escribiendo historias que parece
que vienen de la fantasía de la religiosidad popular, pero habrá que ver. Es que es lo mismo que Ángel y Juan se dedicaron a un tiempo a nuestros cánticos, a nuestras poesías populares y todo eso, los dichos y hechos relacionados con el venerable Francisco, pues tendremos que valorarlos también. Bueno. Así que, y si no, pues manda. A mí lo más me gusta. Bueno, pues ya está. Muchísimas gracias a todos. Solamente quería decir una cosa. En el librito que corre por el pueblo sobre el hermano Francisco, hay una página donde se dice que el hermano Francisco era corto. Y era corto porque no sabía tocar las campanas, porque no entendía nada de la iglesia. A cualquiera de mis abuelos, de mis tíos, que estaban labrando en el pueblo, lo llevan a una catedral y lo ponen a tocar campanas y tampoco saben, también son cortos para eso. Eso no significa absolutamente nada. No nos podemos quedar en eso, porque si después se pelean por él, le quitan trozos de la capa, le financian la nobleza, los reyes, consigue casas de acogida, cosas de estas, tonto no era. Por lo tanto, sepamos lo que decir, que la gente traduce la biografía del hermano Francisco a la primera página de cuando se confundía y no sabía tocar las campanas. La vida del hermano Francisco es mucho más importante que tocar o no tocar las campanas. Porque a cualquiera lo subes a un campanero y lo pones a tocar las campanas y no sabe tampoco. Y no pasa nada. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan, por el esfuerzo que estás poniendo en todo lo que haces. ¿Y algo del libro o qué? ¿O ya está? Y ahí tenéis los dos libros que ahora mismo tenemos del venerable, el último que ha salido, el que ha traducido Juan, que con las fichas que os hemos dado, pues ahí lo podéis pedir. Porque vamos a hacer la edición por petición de libros. Así que lo podéis hacer. Y ya sabéis para que va un poco más hincado el tema. Y sobre todo, os invitamos a todos que este año tenemos. No me voy a meter la pata. A ver. En la novena, en el trigo de la Virgen del Carmen, en el que tenemos muy presente al venerable hermano Francisco del Niño Jesús, lo va a predicar precisamente el capellán de Alcalá. De Hospital de Antezana, sí. Así que sepas también que tenemos que aprovechar con eso. Pues nada, muchas gracias por eso.